En la sociedad contemporánea, los ritos de pasaje de la adolescencia a la vida adulta no están regidos o acompañados por una guía. Dejar de ser niño y ser adolescente, o bien dejar de ser adolescente y ser adulto, es un proceso doloroso, muchas veces solitario, pero en otras ocasiones es dulce y es digno de ser recordado. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo repasaremos cómo ha sido retratada la maduración forzada en el cine iberoamericano. También repasaremos la trayectoria del actor mexicano Héctor Bonilla, haremos un in memoriam a los cineastas recientemente fallecidos y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más a una emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a hablar hoy de cómo algunas películas iberoamericanas han mostrado ese momento en el que las personas dejamos atrás la infancia. En algunos casos es gradual, no necesariamente es provocado por un evento traumático o por un evento en concreto, pero las películas de las que vamos a hablar sí muestran ese momento, no siempre traumático, a veces es por una experiencia placentera, pero bueno, en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, en inglés el género se conoce como coming of age, pero creo que no hay una equivalencia en español. Que sea generalmente correcta, hay un descubrimiento, ¿no? Una decepción, o... Realmente es negativa la experiencia, aunque como tú ya señalaste, también hay experiencias felices en esa transición rápida o demasiado prematura. Precoz. Precoz, sí, exacto. Sí. En el que los niños dejan de vivir la vida que les correspondería o que uno cree que les correspondería. Generalmente bajo la influencia de un adulto. Generalmente un aunque adulto. A veces hay un contemporáneo, ¿no? Cuando la iniciación sexual se da con una igual, bueno. Pero cuando se da con alguien mayor, pues las connotaciones son mucho más grandes. Que hay muchos casos de eso. Por ejemplo, Los días del amor de Alberto Isaac, que fue una de las primeras manifestaciones, si no contamos Los olvidados, desde luego que eso fue de los 50, pero ya en los 70 Alberto Isaac hizo Los días del amor, que es Arturo Beristain, el que de joven también pasa por un enamoramiento con una mujer mayor. ¿No? Y de Alberto Isaac también es Mariana, que está basada en uno de los relatos más famosos de José Emilio Pacheco, que es Las batallas en el desierto. Que aquí se convirtió en Mariana. En Mariana, la película. Que no está mal, el gran problema es la actriz. La que tendría que ser la madre, que hace que el chico protagonista delire con ella. Exacto. Pierde la... ¿Sí? ¿Te parece que está mal ella? Sí, Elizabeth Aguilar no creo que era la correcta. Bueno, sí, tal vez no. Pero... No, era como muy empalagosa. Pero es una adaptación digna, ¿no? Vamos, sí. Hasta estas alturas es muy difícil, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que las grandes novelas o los grandes relatos, que además yo creo que mucha gente, para mucha gente es el relato favorito de José Emilio Pacheco. A mí me gusta mucho, sí. Y echo de menos la amargura de José Emilio. Bueno, sí. Porque él concluye el cuento, el relato, diciendo, ¿quién puede tener nostalgia de ese horror, no? Y en la película no hace eso. Aunque sí se cuenta en un flashback, ¿no? Sí. Sí se cuenta. Sí, Pedro Armendáriz es el niño ya convertido en adulto, ¿no? Sí. Se reencuentra con su amiguito. Sí. No tienen nada que ver en la vida, nunca lo tuvieron, pero tienen ese recuerdo en común, el de una mujer que además en ese momento, bueno, pero además habla también de esta doble moral mexicana, ¿no? De las familias que pretenden que sus hijos siempre estén en entornos cuidados, y esta mujer por ser ¿cómo la llaman en la película? Pues es la amante de un hombre. De un gringo. De un gringo, entonces es una mujer pecadora, entonces bueno, eso, lo cual, pues por supuesto, aumenta el atractivo para el niño. Sí, bueno, pues tenemos muchos casos de eso, por ejemplo, Un embrujo de Carlos Carrera, de hecho hay una relación abiertamente sexual. Sí, es muy fuerte la escena. Sí, recuerdo que la vimos hace poco cuando hablamos de Carrera y pues sí, es una escena de cama entre un niño y Blanca Guerra. Y Blanca Guerra. Yo no sé si actualmente
se podría Ya todas las exhibir. películas se podrían incluso hacer, Muchas de ellas ya no se porque podrían, ¿no? en algunos casos se truquean las escenas, pero aquí ya habría reparos hacia el niño debe estar sometido a esa situación. Sí. Y bueno, y volviendo a los 70, pues está el Castillo de la Pureza, de Arturo Sí, Ripstein. bueno, que ahí es el papá el que somete a los hijos a una maduración. Pues sí, son niños totalmente alejados de la realidad, metidos en una casa porque el papá no quiere que se contaminen y curiosamente, bueno, no curiosamente, Están paradójicamente, encarcelados, básicamente. lógicamente terminan cometiendo un acto incestuoso. Sí, Diana Bracho y Arturo Beristain. Arturo Beristain, sí. Maduración forzada es decirlo menos, ¿no? Sí. En países extranjeros también se ha dado ese esquema, ¿no? Del niño con la... Sobre todo, bueno, también hay una beta que puede ser la de los niños que trabajan y que en el cine latinoamericano es muy común, ¿no? Las películas de Víctor Gaviria No, bueno. generalmente muestran a niños de la calle que además eran actores, no eran actores No eran más bien, actores. eran niños casteados. Es el caso de Pichote o La vendedora de rosas, en el caso de Gaviria, Pichote de Babenco. Y de Rodrigo de No Futuro. Sí, entonces son niños de la calle expuestos a todos los horrores, ¿no? Y acaban generalmente muertos, ¿no? Esa es la... En el caso drama de mexicano, esta película. esto se traduciría también al caso de niños sicarios, ¿no? Sí, Niños sicarios que, bueno, son reclutados desde que son pequeños. pequeños, sí. Está... Que empiezan apenas a asomar en el cine. Sí, de pronto pensé en documentar, siempre estoy trayendo a cuento La libertad del diablo, Sí. pero bueno, ellos mismos, los sicarios que aparecen con una máscara, hablan de cómo son reclutados desde niños y pues, porque les ofrecen una vida que jamás iban a poder tener cuando fueran mayores, ¿no? Pero a ti, tú pensaste más bien en películas de ficción sobre narcotráfico, Sí, ¿no? sí, sí. Como Sujo. Como Sujo, Sí. Sujo, que es de las más recientes, que ahí se ve la vertiente que puede tomar un individuo en México, ¿no? O tomar el camino de la violencia que es heredado, o escaparse. Sí, que es una mirada novedosa dentro del género, porque, pues es claro, más optimista. siempre se ve desde el lado de las víctimas o desde el lado de los, o viendo a los perpetradores, en donde, pues por supuesto hay una mirada negativa, pero ¿cómo juzgar a un niño que nace dentro de una familia de delincuentes, en donde todo lo que ha visto es eso? ¿Quién se va a encargar de enseñarle otros valores, ¿no? Y es lo que plantea la película. Claro. Ahora también está la iniciación sexual equívoca por el lado de un cura. No, eso es terrible, pero es un fenómeno, vaya, extendido demasiado extendido en la realidad en y la el Iglesia cine católica, y el sí. cine se ha ocupado bien Sí, para bien de está documentarlo. Obediencia Perfecta, está el documental Agnus Dei de Alejandra Sánchez. Sí, en donde se ve que, como lo hablábamos fuera de cuadro, que el chico protagonista, ahora ya convertido en un hombre mayor, pues recuerda a su iniciador, por así llamarlo, su violador. Con amor. Con amor, porque es lo único que ha conocido. Sí, Está, sí, está esta idealización de quien, pues, desgraciadamente le hizo perder la infancia, la inocencia de la infancia. Y bueno, en esa tesitura también está Almodóvar con La maleducación, donde ahí se ve la influencia nociva de un sacerdote, ¿no? Muy nociva y muy traumáticas esas Sí. escenas. Y también hay otras películas de Almodóvar en donde recrea su historia, su infancia, en donde ese recuerdo no es tan traumático como en el caso de Dolor y Gloria, en los flashbacks a la infancia, con Penélope Cruz interpretando a su madre, una estética muy de neorrealismo italiano. Sí. Y ahí el que aparece como el deseo encarnado es un trabajador, ¿no? Un trabajador que hace reparaciones en la casa de Almodóvar niño, sí. Y él lo ve con deseo absoluto. Bueno, hay otra película que el enfoque sobre la religión es mucho más ingeniosa, que es El reino de Dios. De Claudia Sanluce, que yo no he logrado verla, pero que tú la has elogiado varias veces. Sí, es sobre la decepción de un niño que está haciendo el catecismo y se da cuenta conforme va preparándose para la primera comunión que todo es una mentira, ¿no? Entonces, su maduración forzada se da en ese sentido. En la decepción religiosa. En la decepción de que la religión no... En otra película en la que la religión juega un papel sesgado, como muchas cosas
son sesgadas en la filmografía de esta directora, que es Lucrecia Martel, es en La Niña Santa, ¿no? Que es una chica que pertenece a una congregación religiosa, no tanto su madre religiosa y demás. Y esto coincide con el encuentro de un hombre mayor que es un poco el amante de su madre, no sé. Es lo que te digo, una de las virtudes del cine de Lucrecia Martel, que no en todos los directores saldría bien, es que nunca, sí, todo lo que sucede está sucediendo en la periferia, incluso de la pantalla, ¿no? Sí. Nunca realmente hay algo concreto. Hay algo concreto, aunque aquí sí se insinúa un encuentro, un roce sexual casi abusivo por parte del hombre hacia la niña, pero ella es la que después se echa a andar y la película acaba en una nota, pues no alegre, pero en donde se ve que esto le permitió a ella salir adelante, es decir, no lo vive como un evento traumático, ¿no? Bueno, hay otro caso interesante que es La lengua de las mariposas, que es española, donde es la ideología la que envenena a un niño, ¿no? Un maestro que es obviamente republicano, interpretado por Fernán Gómez, se convierte de ser una figura paterna en ser una figura odiada por la ideología dominante de los no republicanos, de los derechistas. Entonces, al final el niño repudia al maestro y le avienta piedras. Es una película muy fuerte y curiosamente muy popular en México. Fue una de las raras películas españolas que tuvieron taquilla. Estoy pensando otra vez en el núcleo familiar, en cómo dentro de la familia a veces se dan no necesariamente experiencias agradables. En esta película que nos gusta a ambos, que es Blanco de Verano, ¿no? De Rodrigo Patterson, en donde lo que detona, pues no sé si la maduración, pero sí la catarsis de un niño que cela a su madre, son los celos hacia un posible padrastro, sí. Y esto debido a la relación edípica entre el niño y la madre, cosa que es muy frecuente en las familias mexicanas, ¿no? Entra un tercero, que no es el padre, el niño empieza a tener comportamientos extraños. Hay otra por ahí que ya después voy a comentar, entre mis favoritos. Bueno, está el caso muy exitoso también de Tótem, donde una niña también madura rápidamente por la agonía de su padre. Sí, que no comprende bien qué es lo que está sucediendo en una fiesta en donde es una celebración, ¿no? Es una especie de mezcla entre velorio. Es difícil definirlo. Porque el hombre está agónico. No necesariamente quiere participar de esa celebración. De esa celebración y es como un velorio, te digo, ya es la despedida del personaje de Tona, que es el papá de la niña, ¿no? Y todo está visto a través de los ojos de ella, lo cual justifica un poco, pues no la confusión, sino la ambigüedad en lo que podemos pensar, qué es lo que está pasando, ¿no? Es de las películas más recientes que pueden reflejar. Sí. Pues, ¿qué te parece si vamos a donde más nos gusta ir siempre, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a dar nuestras 5 favoritas cada uno del tema de la maduración forzada. No se vayan. Y bueno, ya estamos de regreso y listos para dar nuestras favoritas del tema maduración forzada o coming of age, como dicen los gringos. Mi número 5, perdón, es Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, que es una niña que el papá, ocurre en una especie de futuro inmediato, donde el país ya está tomado por los narcos, o sea que no es tan distante. Y la niña la tiene que disfrazar el papá de niño, porque las niñas a cierta edad son secuestradas por el narco para fines nefandos, ¿no? Sí, tan no es ya futuro imaginado que Tatiana Hueso, en la película Noche de Fuego, también habla de eso, ¿no? Habla de eso y es una película realista. Es una película realista, de cómo en una población a las niñas hay que esconderlas y cortarles el pelo, porque en efecto el narco las recoge para ejercer trata de personas. Trata de blancas, sí, que es blanca ya no se dice, sí. Ajá. Y es una película que a mí me gusta mucho. Sí. Tiene una cosa como candorosa, al mismo tiempo que tiene esta cosa horrible de la violencia presente, pero
Julio Hernández lo resuelve muy bien. La relación entre el padre y la hija es muy entrañable. Es muy entrañable, sí. Sí, está, y además visualmente es aterradora, bonita. Bonita, sí, porque siempre es de noche, siempre está... Además resuelve la violencia de manera muy especial, ¿no? No es la violencia per se. Y sin embargo es aterradora. Yo recuerdo una vista aérea de un retén, no es un retén, sino de una caravana que se dirige hacia una fiesta de narcos, y que es aterradora porque bueno, tú sabes hacia dónde va ese camino y no necesariamente, no necesitas estar ahí. Cliché de que a veces es mejor filmar la violencia de lejos, en estos casos, en este caso se cumple muy bien. Se cumple, sí. Desgraciadamente Hernández Cordón no ha vuelto a filmar. Estaba por filmar, creo que sí, más bien no sé qué habrá sido porque eso. Ya llevo rato sin una película nueva. Pero bueno, número 5 es Abel. Sí, que sé que te gusta mucho. Me gusta mucho, sí, es mi película, creo que es la película dirigida, es la mejor película de Diego Luna en su rol de director. Sí. Y habla de un niño que es una especie de tragicomedia, porque bueno, el tono es ligero, pero lo que narra es terrible, en una casa en donde la madre, interpretada por Karina Guidi, convive con su niño. El niño se ha visto obligado a tomar el papel del padre ausente, que es José María Jaspic, que regresa de vez en cuando y pues obviamente no cumple las funciones de padre, pero entonces el niño se comienza a comportar como... adulto chiquito. Y es que es tan difícil dirigir niños y que los niños no resulten antipáticos, bueno, claro. en ciertos casos, en las películas, bueno, ahorita... Sí, no te vayan a mandar cartas. Sí, no, y lo hace muy bien, bien, y bueno, pues sí, se habla de esta necesidad de sustituir al padre, que te digo, yo creo que en hogares mexicanos es más común de lo que imaginamos, no en un grado patológico como lo muestra esta película. Pero la cantidad de hombres que se han ido del país o han sido asesinados, que es, bueno, sí, hay poblaciones enteras en donde ya no hay hombres. La madre con los hijos. Y las madres mismas a veces les asignan a los hijos estos roles sin darse cuenta, pues qué maduración más forzada que eso. Que esta, sí. Y tu número 4. Número 4 es Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, su ópera prima, que a mí me entusiasmó mucho cuando salió. Es una película muy fresca, me recuerda a películas de la nueva ola francesa. Y es sobre un par de vagos, que son Leonardo Ortiz Gris y Tenoch Huerta, que están de huelga universitaria. Perenne, sí. Sí, por eso digo que son un par de vagos. Y con ellos frecuenta un niño interpretado por Sebastián Aguirre, que obviamente está ahí para absorber toda esa indolencia, ¿no? La trayectoria de la película es tan imprevisible, que es muy divertida además, ¿no? Es una película... Un recorrido de la Ciudad de México. Ya es difícil que una película te haga ver con ojos nuevos la Ciudad de México, y esta lo consigue, ¿no? Así es. Sí, a mí me gusta mucho Güeros. Y hay una decepción, ¿no? Van a conocer al héroe. Un cantante perdido. Un cantante de rock o de folk. Y lo conocen y resulta ser una pésima persona, a diferencia de las clichés en las películas. Clichés, sí. Sí, a mí también me gusta mucho Güeros. Tu número 4 es mi número 3, entonces podemos adelantar, que es Trigal, una muy buena película, también debut de Anabel Caso, que es argentina, pero la película está producida en México, y trata la maduración sexual de dos adolescentes, ¿no? Son 3 primas, ¿no? Son 3 primas, pero una es como una niña. Sí, tiene un retraso de... Sí, está afectada en sus facultades. La interpreta Nicolás Ortiz Monasterio, ¿no? Sí. Otra es la hija de Arcelia Ramírez, ¿cómo es su nombre? Porque ni modo que digamos la hija de Arcelia Ramírez. Ramírez. Es Natalia Bergeon, ¿no? Claro. Natalia Bergeon, que es hija de Jean-Christophe Bergeon. Pero que bueno, hay que decir que por mérito propio es muy buena actriz. Es muy buena actriz, sí. Punto, ¿no? Y es un debut también, y es un debut muy sorprendente porque es un papel difícil. Muy difícil. Sí, y además está muy bien representada la competencia entre estas 3 niñas que en su momento son rivales, pero llegado el encuentro muy álgido entre una de estas niñas y un trabajador de la zona en la que van a vacacionar, sí. hay una alianza ahí
pues que seguramente también las va a marcar como adultas, ¿no? Como adultas, sí. Sí, hay una escena inolvidable que seguramente a muchos los va a incomodar, que es la seducción de un adulto a una menor, ¿no? Sí, fíjate que yo no resistí, le pregunté a Jean-Christophe Bergeon, su papá, Sí, es el papá. si que había sido difícil para él filmar esa escena, o sea, Sí, no filmarla, pues sí, estar presente, sí, porque sí. obviamente, y me contaba que el actor, que es Alberto Guerra, que es al que más trabajo le costó, sí. terminó la escena y se puso a llorar, ¿no? De la idea de estar. Sí. Pero bueno, pues los padres estaban de acuerdo con que se filmara esa escena antes de que si ven la película digan, Claro. Sí. Bueno, Era, es mi número 3 también. Tu número 3 es mi número 2. Entonces vamos a comentarla de una vez, sí. Que es una de mis películas favoritas de Hermosillo. Digo, esta y La Pasión según Berenice creo que son sus películas más logradas. Y Matiné surgió de una idea que tenía Hermosillo. A él le gustaba mucho una película de Alexander McKendrick llamada Vendaval en Jamaica, que era sobre unos niños que se unen a unos piratas. Entonces, le pareció una muy buena idea a Hermosillo, lo cual está bien, adaptarlo al México actual, y en vez de ser piratas son ladrones. Sí, pero es una película que además te lleva a un lugar que no te esperas. No. Empieza como la historia de 3 delincuentes que asaltan un camión y en uno de ellos pues resulta estaban los niños. Tiene esta cualidad de ser una película que cambia de giro, cambia de género, cambia de rumbo de manera inesperada, pero no gratuita. No. Se revela como una película de amor no explícito entre el protagonista. Pero es evidente que son gay. No, es evidente. Sí. Es evidente que pasaron un tiempo en la cárcel y que ahí desarrollaron una relación erótica. Amorosa, sí. Y que después esto se vuelve a manifestar en momentos que no son propicios porque ya existen los niños. Entonces, los niños, sí. El personaje interpretado por Manuel Ojeda empieza a sentir celos. Porque uno de ellos se vuelve como el secretario de Bonilla. Pero él intuye que posiblemente en algún momento Bonilla quizá lo seduzca, ¿no? Exacto. ¿O soy yo? No, hay una posibilidad. Todo está como muy sutilmente planteado. Sí. O sea que no... Yo ya estoy futureando, pero pues yo creo que eso es lo que iba a pasar, ¿no? No, y el otro niño, que es Armando, no sé qué, el Pecas, es el niño delator. Es el niño delator. Se vuelve héroe al final, en un giro muy irónico, y el otro niño no le queda de otra más que huir, que es una escena que me gusta mucho. Pero y la última secuencia te rompe el corazón. Sí, porque totalmente. Se queda, o sea, bueno, finalmente ya les estamos spoileando la película, pero la policía mata al personaje de Héctor Bonilla. Tiene 50 años. Pues es que no sabe los reclamos luego cómo son. Sí. Pero el niño se queda, pues ya es una maduración forzada, ya no es el niño que era, pero además se queda prendado de este hombre Bonilla, y de su vida tal vez aventurera, mientras que el otro es recibido con todos los honores y seguramente pues va. Y el delator es el que sale ganando. Sí, tiene un comentario muy irónicos ahí, como todo lo de Hermosillo. Hermosillo, sí. Y bueno, tu número 2 es Los Herederos. Sí, que es un documental de Eugenio Polgovsky, es un segundo documental. Se vio poco para no variar con los documentales. Yo de hecho no lo recuerdo muy bien, lo vi pero no me acuerdo ahora de qué Se estrenó en el Festival de Berlín y me acuerdo que, tuvo crítica, despertó debates, que era como lo que se esperaba, creo que lo que revela un buen documental es que no toma una postura, no hay diálogos, no hay voces en off que te inclinen, simplemente lo que vemos es como los herederos en este caso son los niños del campo, retrata distintas comunidades rurales del país que heredan el trabajo manual de sus padres, el trabajo de campo, el trabajo duro. Muchos de ellos, estos padres ya se han ido incluso a Estados Unidos a buscar mejor fortuna, entonces son ellos quienes se quedan arando la tierra. Y el debate tenía que ver con que, pues sí, en muchos países, en Alemania, en Europa, esto se ve como una explotación que debería estar. Pero en ningún momento la película muestra los niños, algo que me gusta mucho de la película es que los muestra felices, no los convierte en unas víctimas para que sintamos lástima de ellos, lo cual no justifica ese tipo de trabajo ni ese tipo de vida, lo que nos da a entender es que no conocen otra y que en todo caso no son los padres los quienes los obligan a eso, sino es todo un sistema en donde en ciertas comunidades no hay escuelas,
no podrían ni siquiera acceder a otro tipo de vida. En fin, es como una crítica mucho más sutil. Y está esta sensación agridulce que te causa verlos en sus fiestas. Son niños alegres, pero a la vez partiéndose el lomo en el rayo del sol a las 12 del día, arrastrando una carreta, ¿no? Entonces sí, pues es... Sí, ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Es tremendo, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, se puede ver, creo, por allí. Por ahí. Y bueno, la número 1 coincidimos, es la obra maestra de Buñuel, Los Olvidados, que es obra cumbre del cine hablado en español, una película que le acarreó problemas a Buñuel al principio, porque decían que cómo venía un español a decirnos nuestras carencias, cosa que es sigue dándose común. Eso, sigue dándose que como alguien de fuera nos dice lo que está mal. A decir, pero cuando ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes, se cambió la tortilla y se volteó la tortilla y ahora todo el mundo empezó a elogiarla. En fin. Lo que ya sabemos, pero bueno, habla de este niño que... Aquí son todos los niños que aparecen, son de forzada maduración. Por la precariedad y por la pobreza en algunos casos. Está desde luego el protagónico, que es... ¿Cómo se llama? Pedrito. Está el Ojitos, que viene del campo, que es un niño campesino. Está Meche, que es la niña que el ciego... Le mete mano. Sí, no, que es una secuencia. Que también, es que rompió tantos tabús Buñuel con esa película, porque también cómo mostrar a una persona ciega como alguien capaz de hacer el mal, pues sí. Ya lo había hecho en Viridiana, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando... No una persona discapacitada, sino... Pero Viridiana es después. Sí, es después. Sí, pero bueno, tenía esta cosa de decir, pues no todos los que están en situación de desventajosa son buenos. No, claro. ¿no? Como solemos o se suelen representar sobre todo en el melodrama mexicano, ¿no? Sí. Bueno, pero Pedrito tiene un final terrible. Terrible. Se filmó un final alternativo. Por si no se lo aceptaban. Un final feliz. Sí, pero, y que desde luego nunca circuló. Qué bueno. No, se ve como curiosidad. Qué bueno, sí. Pero bueno, esas son nuestras 5. Sobre niños que dejan de serlo a temprana edad. Bueno, no se vayan. Cuando regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía del actor mexicano Héctor Bonilla. Tendremos nuestra sección In Memoriam, donde recordaremos a quienes fallecieron en este último mes. Y les vamos a presentar una cápsula del Canal 22. Es una entrevista con el director Everardo González sobre su película Anatomía del Mal, el caso Rangel. Bueno, ahora la personalidad que vamos a revisar su filmografía es el actor mexicano Héctor Bonilla, que ya falleció hace algunos años, pero dejó una filmografía breve, pero llena de títulos importantes. Él trabajó sobre todo con 2 directores, Alfredo Joscovich y Jaime Alberto Hermosillo, y bueno, ya las comentaremos. Y fue empezó siendo actor de teatro y siguió siendo. Básicamente fue actor de teatro y de vez en cuando hacía cine. Tuvo un periodo de hacer televisión que luego dejó, odió, quiso hacer, él lo contaba, ¿no? Quiso hacer una televisión distinta, quiso producir El Dolor y Gloria, como con actores, una telenovela histórica y todo, y se peleó con Televisa y nunca más. Nunca más. Pero bueno, hizo películas. Unas buenas, otras no tanto, ¿no, Leonardo? Sí, tiene películas como emblemáticas. Sí. Bueno, la primera fue Narda o el Verano, película del malogrado Juan Guerrero, su segundo largometraje, que era un hombre que tenía mucha ambición, Guerrero, estudió en la Sorbona, estudió cine en Francia y empezó así como con muchas, pero sus 2 largometrajes no son muy buenos, desgraciadamente, ¿no? Y uno de ellos es Narda o el Verano. Sí, y es que si la ves como una película en donde pudo haber algo debajo, la puedes ver así, pero el resultado es muy fallido. Está basada en una novela, en un cuento de Salvador Elizondo, y habla de 2 amigos que se proponen irse a Acapulco para tener relación. Es que está planteado así, y ahorita te digo por qué lo explico, porque es que Héctor Bonilla decía que claramente era el antecedente de Y tu mamá también. Como si hubiera sido deliberado, no sé, no me lo parece, pero bueno, sí comparte cosas y es curioso como una voz en off.
y el hecho de que dos amigos se van a la playa y ahí tienen relaciones con una misma mujer y eso los hace darse cuenta de sus diferencias, ¿no? Pero al final se pierde un poco como en la banalidad de la época de las filmaciones de aquella. Se le da mucho tiempo a cámara a estos bailes, a gogó, el agogó, exacto. El rival de Héctor Bonilla es Enrique Álvarez Félix. Entonces no hay un miscasta ahí, no hay mucha verosimilitud. Supuestamente el personaje de Héctor Bonilla es un fotógrafo que tiene más conciencia social que Enrique Álvarez Félix. Entonces hay unos diálogos ahí en donde se discute eso, pero muy inconexa, no sé, no me gusta. Hablando de cambio social, su siguiente película es El Cambio, de Joscovich, que es una película muy interesante sobre dos citadinos, dos chilangos, Son Bonilla y Sergio Jiménez, que rehuyen a la ciudad y se van a vivir a la playa. Una especie como de utopía que no funciona. Rusoniana, que no les funciona. Y son gente bien intencionada, pero acaban ofendiendo a un cacique y por ello son muertos los dos al final, ¿no? Que es, a mí me gusta esa película, es como muy elocuente sobre esa generación que idealizaba la vida libre, la vida fuera de la ciudad, y que de alguna manera pagan las consecuencias, ¿no? Se conecta con Meridiano 100, ¿no? Sí. De Joscovich también. Sobre la guerrilla, el fracaso de la guerrilla urbana. En este caso, Bonilla es uno de los guerrilleros. Por una traición interna también, ¿no? Hay una especie de también crítica a estas organizaciones. Digo estas organizaciones como si estuviera a un tipo donde realmente hay una pugna por el poder dentro de la organización y el ideal se pierde, ¿no? Y la crítica a la improvisación de los guerrilleros, ¿no? Sí. Que no eran profesionales, o sea, está la escena en la que Bonilla no puede ni matar a una gallina, que es así como el colmo de la inefectividad, ¿no? Sí. Y eso mismo los lleva a fracasar. A fracasar, sí. Y está entre ellas el cumpleaños del perro. Que ya mencionamos la semana pasada, digo, la edición pasada del programa, cuando hablamos de la pareja. Sí, de la pareja que no funciona. Que no funciona, sí, porque aquí son dos parejas, dos mayores, que son Jorge Martínez de Hoyos y Lina Montes, y los dos jóvenes que son Diana Bracho y Héctor Bonilla. Y a ellos como pareja los vemos muy poco tiempo, los vemos pasándosela bien, teniendo una buena relación y de pronto la mata. Sí, es una elipsis muy rara porque no sabemos en qué momento. Porque tú dices, ¿qué pasó? Nos enteramos cuando él ya está junto con el cadáver. No sabemos en qué momento la mató. Y en qué momento se deterioró la relación, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que se desarrolla después es otra relación, que es la de Héctor Bonilla con el amigo tutor, ex jefe, que muchos dicen que es como una especie también de relato homosexual, pero que no todavía no se atrevía, no asumido, y otros lo ven como una historia de padre sustituto. No lo sé. Pero a mí me gusta. A mí me gusta también. Es que tiene el cine de Hermosillo, no es obvio en ese sentido. No. Luego sí, Matiné, que ya la comentamos. Bonilla está muy bien como uno de los ladrones, que además tiene todavía como lances de galán, ¿no? Sí, era guapo, era un hombre guapo. Entonces aprovechó durante un tiempo esa guapura. Sí, y además es muy verosímil en este rol de alguien que puede ser cruel hasta con los niños, porque en algún momento los trata mal, ¿no? Es un papel de desparpajado que es muy convincente. Sí, y bueno, la siguiente es un clásico, María de mi corazón, también de Hermosillo, que esta película se produjo, y esto es curioso, con el SAI, el Sindicato de Actores Independientes, que entonces estaba en toda la fuerza contra la ANDA y contra la ANDI y con tal. Y Bonilla por eso dejó de trabajar en cine durante toda la siguiente década. Así en los 80s no volvió a hacer una sola película. Y es una película que hemos mencionado como una de las pocas buenas adaptaciones de García Márquez. De García Márquez y del boom en general. Sí. Basado en un relato que se llama Solo vengo a hablar por teléfono. Sí.
A mí me gusta mucho la película y el relato porque habla, yo creo que de una de las situaciones más angustiosas que uno puede imaginar, Sí, que es que lo tomen por loca. ajá, en un hospital psiquiátrico, en donde nada de lo que digas nunca va a ser verosímil, porque Nunca va a todo ser lo que tomado digas... en serio porque todo suena como a delirio. Exacto. Sí, sí, entonces solo vine a hablar por teléfono es la frase recurrente del personaje María Rojo, que es una maga que por cuestiones accidentales acaba siendo encerrada en el... Y Héctor Bonilla, bueno, aparece durante buen tiempo de la película la relación entre ellos, Sí. magos itinerantes, ¿no? Sí, y él también es ladrón. Él también en es su ladrón. tiempo libre. Y como ya había sido una vez abandonado por ella, cuando desaparece, Él cree que y entonces no se preocupa por buscarla, lo cual también agrava la situación. Y él mismo al final también acaba creyendo que está mal. Los enfermeros, las enfermeras del psiquiátrico lo convencen, entonces todo es enloquecedor. Nunca nadie te va a poder creer. Y la película funciona muy bien en ese sentido. La película funciona muy bien, ¿sí? Sí. María Rojo está muy bien también. También, sí. Bueno, de ahí nos vamos a los 90 con Rojo Amanecer. Nos faltó Bloody Marlene, que tú la viste. Yo la vi, sí, no sé Sí. por qué él, bueno, no sé por qué sí, porque la busqué mucho, pero Ajá. él mismo decía que estaba desaparecida y no. Yo no la he visto desde su momento, que recuerdo más muy vagamente, que era un brazo mecánico en el oeste. Un brazo mecánico. Cuenta la historia de un tipo que apenas si puede defenderse, tiene una mujer, pero llegan a un lugar en donde son acechados por un grupo de ladrones, ¿no? Y el ejército francés lo equipa a él con un brazo mecánico que le permite tener una puntería infalible. Ajá. Pero él tiene un conflicto moral, dice que no está bien que alguien que no sepa matar tenga tan buena... Es como si fuera un Batman, pero Batman nunca se arrepiente, ¿no? Hablando de los superhéroes que no son superhéroes por causas naturales, sino porque los ayudan sus props. Este es como una especie de hombre que dice que no se merece tener ese superpoder. Y mucho menos usado para matar. Era como una especie de western pacifista, muy raro. ¿Y es buena? Es divertida. Es divertida. Mariscal no era un buen director. Es con Hugo Stiglitz, es el antagonista. Sí, es el antagonista. Entonces la película acaba siendo como una reflexión, porque nunca se puede ya librar del brazo y le parece fatal a Héctor Bonilla. Bueno, su persona. Es curiosa. Sí. Ajá. Y bueno, de ahí nos vamos a Rojo Amanecer, que él es el padre de familia, que es funcionario y que tiene hijos que están en el movimiento estudiantil. Y por lo tanto su departamento en Tlatelolco es invadido por los matones del Guante Blanco, que en teoría fueron los causantes de la masacre de Tlatelolco. Él se opone a que sus hijos estén involucrados en esto, Sí, ¿no? los regaña y les dice que no estén en esas cosas, ¿qué tal? Y parece que ya se va a calmar el asunto y se van a dormir y es cuando irrumpen los matones. Es una película, es muy importante en el cine mexicano y además... dirigida por Jorge Fons. Hubo muchos problemas para financiarla y después para tuvo censura. Proteger la copia y total, pero bueno, todos los involucrados siempre estuvieron muy orgullosos de ella. De ella, con razón, porque es la primera ficción que se hizo sobre... Prohibida por el ejército en su momento. Sí. Ni siquiera por el presidente. De RTC, ¿no? De hecho, fue hasta hace poco que María Rojo reveló que el verdadero final era una bota de un militar que se veía sobre uno de los cadáveres. Sí, de hecho lo exhibió esa versión completa. Sí, que nosotros no vimos. Nosotros no vimos. Sí. Bueno, después sigue La Leyenda de una Máscara, película ingeniosa pero mal filmada por José Buil. O sea, era era su ópera prima. Y el tema era un homenaje al santo, obviamente, aunque obviamente no se podía llamar santo por cuestiones de derechos. Y sí, lástima, porque el guión ya lo había desarrollado de su tesis del CCC, que se llamaba Adiós, ídolo mío, y desde ahí insistió en el tema en su primer largometraje. Pero te digo, es una curiosidad también. Okay. Y otra película, pues, muy importante en el cine mexicano. El bulto. El bulto de Gabriel Retes. Yo creo que es su mejor película, la verdad. Sí, sí. Y Héctor Bonilla es el amigo del bulto, el amigo del personaje que interpreta a Retes. Es un hombre que
pierde la conciencia, entra en coma y la recupera cuando el mundo ya cambió drásticamente. Exacto. La hemos comentado mucho aquí, entonces Mucho. bueno, ya no la vamos a volver. Crónica de un desayuno es una película estridente a morir, De de Benjamín Benjamín Kahn, que es hombre de teatro, y aquí es como teatro filmado de una familia disfuncional que se pelea a gritos. Una farsa todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, es deliberada, pero muy Sí. escandalosa. A mí no me No, a mí convenció. tampoco me gustó Y mucho. bueno, nunca. entre ellas dirigió su única película, Mónica y el profesor, que preferimos no comentarla, porque la verdad no. Había sido una obra de teatro muy exitosa, en donde él obviamente interpretaba al El protagónico, profesor. pero llevada a la pantalla, pantalla no no. funciona en ningún sentido. Ya ves, el reparto no es bueno, las situaciones están mal resueltas, digo, técnicamente, en fin. Conserva mucho teatro en el mal en el peor de los sentidos, Sentidos, sí. porque hay veces que sí, bueno, pero es la dirección, pero bueno, es su única Su película única como película director. como director. Sí. Después hizo Un padre no tan padre, que es una comedia de un energúmeno que es el padre no tan padre. Sí, con valores muy retrógradas, conservadores, que se ve obligado a convivir con sus nietos y con los amigos de sus nietos, que pues ya le enseñan que el mundo también cambió y que ya no está bien decir ciertas palabras ni tratar a las personas como se hacía antes. Entonces, bueno, predeciblemente él acaba siendo Mejor. mejor persona. Pero lo hace bien, ¿eh? Sí. Es decir, es lo que Sí, tienen los un buenos buen actor, actores, que sí, pues sí. no, vamos, aunque luego hagan películas alimenticias, como supongo que fue esta, Estas, no dejan de ser actores que le imprimen algo a los personajes. Y su última película fue 719 de Jorge Michel Grau, que es un intento de capturar lo que sucedió el 19 de septiembre del 85, cuando el terremoto ese devastó la Ciudad de México. Y este es lo que ocurre en un edificio donde quedan atrapados bajo los escombros el conserje o velador que interpretan Bonilla y un ejecutivo interpretado por Demián Bichir. Y entre los dos hay, mientras tratan de escapar de las ruinas, hay un duelo verbal entre los dos. Sí, ¿no? entre todavía Bichir, bueno, el personaje Bichir quiere conservar su estatus de jefe, aunque estén Sí. los dos aplastados por un edificio. Sí. Y pues, Bonilla le dice sus verdades, ¿no? Y es que es un tema que le ha interesado, bueno, no estamos hablando del director ni de la película, pero le ha interesado mucho a Jorge Michel Grau. En tanto en ese momento no había, como hay ahora, redes sociales, ni nada, pues no, nadie dimensionó lo que había sido ese terremoto, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, con esa película luego sembró la semilla de lo que después sería una serie que ya hemos comentado y que Sí. nos parece buena. Creo que la película no funciona en términos generales. Las primeras secuencias a mí me Sí. gustan, cuando se cae el Cuando se cae el edificio, sí te edificio, contagia, sí. además quienes sí lo vivimos, te detona ese trauma que, bueno, está bien porque pues de eso se trata la ¿De qué se película. trata? Sí. Sí, pero bueno, pero también, pues también Héctor Bonilla, como se esperaría, hace un buen papel. Se cumple, como siempre. Exactamente. Bueno, estamos en la sección In Memoriam, donde recordamos a algunas personas que fallecieron. Actores, bueno, cineastas también. El actor Arsenio Campos, que era un actor mexicano que apareció de sobre todo en joven- televisión, ¿no? De joven hizo papeles de figurante joven. Por ejemplo, yo lo recuerdo en Para servir a usted de José Estrada, en Los cachorros de Jorge Fons. Y Basada estaba en- como de moda en un tiempo. Era de los jóvenes cotizados para hacer. Hacía fotonovelas, por ejemplo. Sí. ¿Te acuerdas de las fotonovelas? Por supuesto. Ese género. Y después se dedicó básicamente a hacer telenovelas. Ya el final de su carrera fue actor de telenovelas. También está el actor español Ángel del Pozo, que hizo sobre todo westerns europeos, o sea, tanto paella western como espagueti western. Él era español, pero igual hacía películas italianas, entonces tiene como una treintena de westerns en su filmografía. Jaime Marnachet, Que es español un también. palestino nacido en España, de origen palestino, pero nacido en España, que murió prematuramente después de haber hecho unas películas promisorias. Él estudió en la ICTV, la Escuela de Cuba. Es egresado de no ahí. conozco su filmografía. Está el productor Diogo Carvalho, portugués, que hizo mucha animación, fue un promotor de la animación. También otra muerte prematura.
Y finalmente, también está Juan Antonio Gálvez, un actor español, que no recuerdo su filmografía. Y está Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano, posiblemente el último miembro del boom que quedaba vivo. Y muy cinéfilo. Muy cinéfilo, O sea, a él le encantaba el cine. Todas las personas que lo recuerdan que tuvieron que ir al cine con él alguna vez. Yo lo recuerdo, yo lo vi cuando fue miembro del jurado en Berlín, que la presidenta del jurado era nada menos que Lee Bullman, y él escribió un artículo muy ingenioso en el New York Times sobre cómo los esclavizaba Lee Bullman, los obligaba a hacer tarea. Y ahora escriban una composición sobre la película que acabamos de ver. Y quién la odió. La odió y era Vargas Llosa. Era Vargas Llosa. Y seguro eran muy buenas sus crónicas, pues sí. Seguramente eran bueno, muy pero buenas. además fue un director adaptado y él mismo medio que incursionó en la dirección, en la codirección. En la primera versión de Pantaleón y las visitadoras. Sí, que no salió muy bien. Fue, bueno, acabas de mencionar Los cachorros de Jorge Fons, que está basado en La ciudad de los perros. Y la ciudad de los perros, que hemos mencionado, de Francisco Lombardi. Lombardi, que después hizo una posterior versión de Pantaleón, que sí salió bien. Que sí salió bien. Sí. Sí. Esa es la filmografía de Vargas Llosa. Llosa. Creo que hay más, pero bueno, no, La fiesta del chivo también. ¿Se hizo película? Luis Llosa, sí, pero no fue muy afortunada. No es muy buena. No, porque la novela es buenísima. Sí. Y a continuación vamos a ver la cápsula hecha por Canal 22, que es una entrevista al director mexicano Everardo González sobre su último trabajo, que es Anatomía del Mal, el caso Rangel. Pero mal, la justicia. Durante años y a lo largo de varios trabajos cinematográficos, el cineasta Everardo González ha explorado el tema de la maldad en la realidad mexicana en películas como Los ladrones viejos, La libertad del diablo y Una jauría llamada Ernesto. Ahora, con la serie documental Anatomía del Mal, hace una disección más profunda a partir del caso de la desaparición de Héctor Rangel. Encontramos que era una oportunidad para hablar del mal sistémico, de cómo los sistemas son los que provocan el ejercicio del mal e impiden los ejercicios de justicia. Y entonces apareció el caso de la familia Rangel. Este documental revela cómo operan las bandas del crimen organizado. Héctor viajó al norte del país con 2 amigos a dejar un auto y cobrar una deuda, pero jamás volvió. Cuando empieza la búsqueda por parte de la familia, pues ahora empiezan a entrometerse también los ministerios públicos, los jueces, gobernadores, todo el aparato del Estado mexicano se opone a que aparezcan con vida estos chicos, pues, ¿no? Los Zetas disputaban los territorios del norte del país. Policías municipales y estatales estaban bajo sus órdenes. Bastaba con pasar en un mal momento para ser levantado y desaparecido. Cuando se nos dice que hay que atacar las causas, la causa principal que hay que atacar es los vínculos de las fuerzas del Estado con el crimen organizado. Todo el problema de la procuración de justicia y de violencia sistémica del país tiene que ver con los vínculos de fuerzas del Estado con crimen organizado. Desde Arturo Durazo Moreno, pasando por Genaro García Luna, y luego pues lo estamos viendo, cada vez se va renovando, pues. Es eso lo que tiene de cabeza el país. La serie documental toma un riesgo estético que puede ser cuestionable: el uso de inteligencia artificial para sustituir el rostro de algunos entrevistados. En la película La libertad del diablo, Everardo González utilizó máscaras para proteger la identidad de sus entrevistados. Ahora utiliza una máscara digital. Yo he tratado de construir en los últimos casi 15 años una narrativa, vamos a llamarlo así, que lo que nos pide es mirarnos de frente con aquel que es el violentador, para despojarlo de la idea del monstruo. Porque si nosotros seguimos pensando que los perpetradores le llaman, ¿cómo le llaman? Los victimarios, o los verdugos, como le quieran llamar, son los monstruos, son aquellos, pues no vamos a entender nada, no vamos a entender nada si no nos damos cuenta que ellos también podemos ser nosotros, pues, ¿no? Anatomía del Mal ya se encuentra disponible en la plataforma ViX.
Vamos a una pausa, pero no se vayan. Cuando regresemos vamos a darles un par de recomendaciones de estrenos en línea y en salas. El pasado domingo 26 de abril fueron entregados en Madrid, España, los premios Platino a lo mejor del cine y el audiovisual iberoamericano. El galardón de mejor película de ficción iberoamericana fue para Brasil, con Aún estoy aquí, y el de mejor dirección para su director, Walter Salles. La mejor interpretación masculina en cine fue para Eduard Fernández, de la película española Marco, y el de mejor interpretación femenina para Fernanda Torres, también de Aún estoy aquí. La serie colombiana 100 años de soledad se llevó el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Iberoamericana y El Eco de Tatiana Hueso el premio a Mejor Documental Iberoamericano. Como mejor guión fueron reconocidas Amelia Mora y Arantxa Echevarría por La Infiltrada de España y como mejor ópera prima El Ladrón de Perros de Vinko Tomičić de Bolivia. Muchas felicidades a todas y todos los ganadores. Bueno, sí, vamos a dar 2 recomendaciones. Una de ellas es la película argentina Moscas, de Aritz Moreno. No conozco otras de él, posiblemente su ópera prima, que es protagonizada por Ernesto Alterio, que es muy buen actor. Y está espectacular en esta espectacular, película. como un rico arrogante, que es así prepotente y lo hace muy bien. Es un personaje odioso, pero en un momento dado encuentra un cadáver dentro de su lujoso auto y no sabe qué hacer con él. Obviamente está cubierto de moscas el cadáver, de ahí el título. Y no es una película del todo lograda, pero creo que es una muy buena comedia negra mezclada con comedia del absurdo. Y con crítica social, porque crítica bueno, todo social, está sí. rodeado de personajes que como él son prepotentes y odiosos, sí. Prepotentes, odiosos. Creo que es una generalización para los argentinos. Se les da muy bien hacer crítica, este tipo de crítica hacia sus... La arrogancia, ¿verdad? Sí. Ajá, y entonces, bueno, pues lo que sigue, como se espera, es el descenso hacia los peores infiernos de este personaje, cosa que por supuesto está hecha para el disfrute del espectador, ¿no? Sí. Porque no hay redención para nadie. Para nadie, sí. Y en estos casos de cuando un personaje o cualquier personaje descubre que sospecha que alguien pudo haberle puesto ese pie, pues aparecen 1000 sospechosos, porque todo el mundo quisiera hacerle el mal. Exacto. Sí. Bueno, otra es un estreno que ya se estrenó en cartelera, no se la pierdan, se titula Un cuento de pescadores, que es la segunda película de Edgar Nito, y es estupenda. La verdad, la acabo de ver y me pareció una muy buena muestra de cine fantástico mexicano. Que hay poco. Que está en la línea de Huesera. A mí me recordó las virtudes de Huesera, ¿no? Porque de la última parte de Huesera, cuando ya se adentra al mundo del chamanismo y todo esto. La cosa fantástica, sí. Sí, a mí me gustó mucho. Se estrenó en el Festival de Morelia en la pasada edición. Y era hipnótica, pues, ¿no? Habla de un pequeño, bueno, en Pátzcuaro, Michoacán, existe una leyenda. Comunidad pesquera que sostiene la leyenda que hay un espíritu maligno en el lago llamado la Miringua. Que es una mujer que hace maleficios horribles a las personas. Sí, hay además, bueno, tiene relación con otros mitos de mujeres que se aparecen en el agua, ¿no? Sí. Como la Tabay, no sé, otras mujeres. Sí. Pero sí, son espíritus que castigan a los humanos. A los humanos, sobre todo a los humanos que se exceden. Hay muchos excesos en esta película, tanto carnales como alcohólicos, como etílicos, quise decir, y demás. Entonces, pero son relatos que se entremezclan y eso luego no sale tan bien como... No, pero aquí... Se notan las costuras y aquí todo está muy bien logrado. Aquí todo está logrado. La fotografía de Juan Pablo Ramírez es estupenda. Después de La cocina y esta creo que se sitúa entre los mejores fotógrafos. Y que son 2 películas totalmente distintas. Distintas, ¿no? Pero la fotografía... Yo desgraciadamente la vi en video. La quiero ver en cine para apreciar cabalmente el trabajo de Ramírez, ¿no? Y los actores también están muy bien. Está Jorge A. Jiménez, que es un actor muy sólido. Lo vemos poco. Nos gustaría verlo más.
pero realmente está bien en su papel. Muy solvente, está Sí. José Meléndez también. En fin, en el momento en el está Mercedes Hernández, en el momento en que uno empieza a mencionar Noé actores, Hernández Noé también. Hernández también, deja fuera muchos, pero bueno, es para decirles que el cuadro actoral también está muy bien y está muy bien dirigida, sostiene el tono, que eso es también muy importante. difícil, sobre todo en el cine de horror o el cine fantástico. Qué bueno ¿no? que sí llegó a carteleras, porque luego no ahora pasa eso. ojalá tenga el éxito que tuvo La Huesera, que tuvo Huesera, y la gente acuda a verla. Pues así es, y hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias, Leonardo. A ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden que vamos a estar aquí el mes siguiente con una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano, que es una plataforma televisiva en donde buscamos dar visibilidad a directores, productores, actores iberoamericanos, su presencia en festivales, sus trayectorias, en fin, todo lo que sea prudente hablar al respecto. Que la pasen muy bien, nos vemos dentro de un mes.